Listo. Entonces, básicamente, sabemos que la estructura de control define el flujo del sistema. Entonces, si yo tengo un if, básicamente, eso me va a permitir que cuando una respuesta sea correcta, ingrese al bloque del if. Si la respuesta es incorrecta o es falso, se va a meter al bloque del else. Hasta ahí estamos bien, ¿cierto? Y esas estructuras de control pueden ser condicionales simples, condicionales dobles o condicionales múltiples. Sí, eso ya lo hemos trabajado. Pero ahora ya existen otros que son los ciclos. ¿Listo? Y los ciclos van a permitir repetir procesos básicamente. En este caso, si yo tengo un ciclo que se llama una estructura iterativa, lo que me va a permitir es iterar o repetir varias veces un proceso. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Todos me entendieron por la explicación del resumen normal? Sí, es que me preocupa que se desconecte otra vez. Listo, perfecto. Entonces, mire que acá habla, esta presentación habla de los ciclos. Dice, la estructura de iteración son los procesos que pueden ser repetitivos y básicamente nosotros en la vida diaria hacemos procesos que son muy repetitivos. Cuando ustedes van al SENA, tienen que hacer ese proceso siempre. Se levantan, desayunan, se bañan, cogen el transporte, llegan al SENA, terminan la formación y vuelven para la casa. Y al otro día vuelven y empiezan. Pero ese proceso se detiene cuando sucede algo. ¿Cómo qué? Cuando llegan al fin de semana. Entonces, internamente se pregunta, venga, ¿es día laboral o es día hábil? No. Como no es día hábil, el proceso no se ejecuta. Hasta que el otro día vuelve y se pregunta, ¿es día hábil? ¿Es un domingo? No. Entonces el proceso no se ejecuta. Pero cuando volvemos a empezar, dice, ¿es día hábil? Que llegamos al lunes, entonces sí, es día hábil y el proceso vuelve y empieza. ¿Listo? Básicamente eso es un ciclo que se repite y necesitamos unas preguntas lógicas para determinar si el ciclo se va a repetir o no se va a repetir. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? Voy muy rápido, Valentina. Bueno, aunque aquí me toca ir muy rápido porque obviamente el tiempo es muy reducido. Entonces, para poder modelar ese proceso repetitivo, esas iteraciones, tenemos tres estructuras básicas. Hay una que se llama el repita mientras, otra que se llama el mientras y otra que se llama el para. ¿Sí? Eso sí lo estamos hablando de pseudocódigo. Si lo hablamos en lenguaje de programación, eso sería el do while, el while y el for. ¿Listo? Que es lo que representan esos tres de acá. Miremos básicamente la estructura. Bueno, antes de la estructura, las reglas de los ciclos. Primero, un ciclo se repite solo si hay una condición verdadera. ¿Sí? Si yo quiero entrar a un if, es porque tengo if, la pregunta. Y si la pregunta es verdadera, esa pregunta es la condición, entonces se ingresa al ciclo. ¿Listo? Pero si la respuesta es falsa, entonces no se ingresa al ciclo, sino que se ingresaría a, o no simplemente no se ingresaría, sino que continuaría el proceso. Si hablamos de if else, cuando es verdad ingresa al if y cuando es mentira o es falso ingresa al else. Acá en los ciclos básicamente es eso. Si la respuesta es verdad, ingresa al ciclo. Si no, no lo va a hacer. Listo, no se va a repetir. O sea que el principio de las condiciones es básicamente el mismo. Dice, un ciclo termina, es decir, no se vuelve a repetir si la condición es falsa. Quiere decir que si yo hago la pregunta y es verdad, se mete al ciclo y se ejecuta el proceso. Vuelve y pregunta, ¿es verdad? Se repite. Vuelve y pregunta, ¿es verdad? Vuelve y se repite. Y se va a seguir repitiendo la cantidad de veces que sea necesario hasta que la pregunta es falso. Si vuelve y pregunta y la respuesta es falsa, entonces, ¿qué va a pasar? Ya se sale del ciclo o rompe el ciclo. Ahí termina todo. ¿Listo? Por ejemplo, supongamos que yo le voy a dar, no sé, les voy a dar un dulce a todos los que sean menores de edad. Pero entonces les voy a coger desde chiquitos y les voy a dar un dulce cada semana. Entonces, en mi algoritmo, cada vez que yo vaya a entregar el dulce, voy a preguntar, ¿es menor de edad? Sí, entonces tenga su dulce. A la semana le voy a volver a dar el dulce. ¿Es menor de edad? Sí, tenga su dulce. Y así cada vez hasta que la persona cumpla la mayoría de edad. Entonces, cuando es menor de edad, constantemente le doy dulce, le doy dulce, le doy dulce y se repite la entrega del dulce. Pero cuando yo pregunto y ya no es menor de edad, ¿qué va a suceder? Que se rompe el proceso y ya no le vuelvo a dar dulce nunca más. Entonces, eso sería un ciclo. Y la condición básicamente está determinada por si la edad es menor o igual a 18. ¿Listo? Si esa condición se rompe, ya no le doy más dulces. Ahora dice, debemos asegurarnos que en algún momento la condición debe ser falsa para que no se tenga un ciclo infinito. Si yo hago la pregunta y la pregunta siempre es verdad, entonces eso va a
va a darnos un ciclo infinito y se terminaría el proceso, y nunca terminaría el proceso. Y nosotros no podemos permitir que el proceso siempre sea infinito. En algún momento de nuestro algoritmo tiene que ser falso para que el sistema se rompa. Ahí ya es responsabilidad de nosotros programar de modo que en algún momento se rompa el sistema. Es decir, de modo que en algún momento el ciclo dé falso para que no lo vuelva a repetir. ¿Listo? Si se hace infinito eso y nunca definimos una condición de parada falsa, entonces el sistema se va a totear y se va a dañar por memoria porque el sistema siempre va a estar ejecutándose de forma infinita. ¿Listo? Hasta ese punto, ¿alguna pregunta, muchachos? Valentina, Vanessa, David, Daniel, ¿todo vamos bien ahí? Adriana. Listo. Miremos, por ejemplo, el ciclo repita mientras. Les voy a mostrar la parte teórica y ya vamos a hacer la parte práctica. Ciclo repita mientras tiene aquí, por ejemplo, acciones que se van a ejecutar y al final hay una condición. Él hace la pregunta. Si la condición da verdad, miren que vuelve y empieza y se repite la acción. Vuelve y pregunta, ¿es verdad? Vuelve y empieza y se repite la acción. Pregunta, ¿es verdad? Empieza y se repite la acción. Cuando llega aquí y pregunta, ¿y ahora es falso? ¿Qué hace? Se rompe el ciclo. Entonces, eso es lo que hace el ejercicio. ¿Cómo sería en pseudocódigo? Dice repita, hace las acciones, luego pregunta. Si es verdad, vuelve y empieza. O sea, se repite hasta las llaves. Hace las acciones, vuelve y pregunta. Hace las acciones, vuelve y pregunta. Listo. Ese es el repita mientras, que sería el do while en programación. Miremos cómo sería el mientras. Bueno, pero el repita mientras es un algoritmo un poquito más organizado. Este algoritmo imprime los números del 1 al 10. Entonces, ¿qué decimos? Inicio, la variable i que arranca en 1, imprime el 1, imprime la i, y luego dice i más más. Ese i más más es el que yo voy a utilizar en mi condición de parada. ¿Por qué? Porque la i va a crecer. Entonces, cuando llega acá va a preguntar, venga, la i que valía 1, ahora vale 2, porque el más más me incrementa de 1 en 1. Va a decir, venga, 1 es menor o igual a 10. Eso es verdad. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Vuelve y sube, llega hasta esta línea y lo primero que se encuentra que es un imprima. Miren que él no va a volver a decir i igual a 1 porque está por fuera de él, digamos que el inicio del algoritmo. Entonces, imprime i. ¿Cuánto vale i? Vale 2, porque aquí lo incrementamos. Imprime el 2 y vuelve e incrementa la i. Ahora la i valía 2 y ya vale 3. Pregunta, ¿3 es menor que 10? Si es verdad, vuelve y empieza y ahora va a imprimir 3 y luego va a incrementar a 4. Creo que al inicio del ejercicio yo dije 1 menor que 10, pero ya era 2 porque ya había incrementado. ¿Listo? Entonces, efectivamente, Juan, cuando él hace todo el proceso de incrementar de 1 en 1, va a repetir eso. Miren que esto que es lo único que hace. Imprimir, incrementar, imprimir, incrementar. Va a hacer ese proceso todas las veces necesarias hasta que esa condición se rompa. Cuando digamos que i vale 9, entonces imprime 9, ahora dice, incrementa 10. 10, lo pregunta, ¿es menor o igual a 10? Efectivamente 10 no es menor, pero sí es igual. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Verdad? Vuelve y empieza, y llega acá, imprime 10, y ahora incrementa a 11. Y luego va a preguntar, ¿11 es menor o igual a 10? Falso. Como es falso, rompe y se va hasta el final. Entonces miren que ya el ciclo iteró 10 veces. ¿Listo? Y luego se sale. ¿Cómo funciona el más más? El más más simplemente es un incremento de 1 en 1. Miren que aquí i es igual a 1. Cuando le decimos i más más, es como si le estuviéramos diciendo i es igual a i más 1. Básicamente es eso. Si usted le pone n más más, la n va a crecer de 1 en 1. Es una sumatoria del valor que se guarda automáticamente. ¿Listo? EJHZ. No sé quién eres, pero ¿entendió? Simplemente es sumarle de 1 en 1 a un valor. Si yo tengo, por ejemplo, edad que es igual a 5, y entonces le digo edad más más, ya edad va a valer 6. Edad más más, edad va a valer 7. ¿Listo? Y si le coloco 3 más, solamente tiene que ser más más. Si usted le pone 3 más, no va a funcionar. Porque el más más es el código como tal. Es como cuando usted dice menor igual. El símbolo es el menor igual. Ese es el símbolo.
El más se llama un incremento postfijo. Entonces, eso es lo que equivale a S1. ¿Listo? Más es equivalente. No es que más equivalga a 1, sino que más equivale a la suma de 1. Si le pone más, no se puede. Tiene que ser solamente 2. ¿Listo? Sí, exactamente, no funcionaría con 3 más. Volvamos aquí. Si yo le digo en el pseudocódigo, ¿cómo sería esa estructura? Sería repita y al final mientras. Miren que este repita la llave es como si el repita estuviera escrito acá en esa flechita que toca la otra flecha. Entonces le dice repita, llave que abre. Es como si todo lo que esté acá está entre las llaves que abre y que cierra. Dice imprima la I más, cierra la llave y al final dice mientras. Ahí está la pregunta y listo. Entonces volvamos a hacerlo. Yo le digo, vamos a utilizar acá la anotación, este cosito, y pongámosle rojito, y flechita. Entonces, por ejemplo, arranca acá, ¡pum! Es el repita, que viene siendo como esta flecha de acá. Luego le dice, imprima ahí, vean que este es este mismo. Luego le dice, y más, este es este mismo. Luego, ¿qué pasa? Esta llave de cierre es como si fuera esta parte de acá. Y después él va a preguntar, mientras i sea menor o igual a 10. Lo mismo, mientras i sea menor o igual a 10. Si esto es verdad, ¿qué va a pasar? Vuelve y empieza acá. Y entonces ya no va a tocar esta parte. ¿Por qué? Porque él empieza desde aquí, desde la llave. Y va a decir, imprima i. I más, ahora i vale 3. Pregunta, ¿3 es menor o igual a 10? Sí, vuelve y empieza. Pero siempre va a volver a empezar entre las llaves. Lo que usted ponga entre las llaves es lo que permite. ¿Listo? Y cuando yo pregunto y llego a 11, va a decir 11, 10, incrementa ahí, ahora vale 11. 11 es menor o igual a 10, falso. ¿Qué va a hacer? Rompe y se va al final. Y terminó. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Vamos a hacer un ejercicio acá práctico para que lo veamos. Es el ciclo mientras. Vamos a hacer el ejercicio del repita mientras. Dice, cuando un número negativo, por ejemplo, de 0 a menos 100, porque siempre veo que incrementa y cuando pasa lo contrario. Lo que pasa es que el ciclo depende de la pregunta, depende del momento en el que lo estamos utilizando. Si yo necesito incrementar de 1 en 1, es decir, los números van del 1 al 10. Entonces, ¿qué pasa? El 1 es el más chiquito. Si quiero llegar hasta 10 y terminar, entonces debo incrementar el 1. Pero como usted me está planteando, se dice que del 0 al menos 100. Entonces, ¿qué pasa? El 0 es el más grande. Necesito empezar a decrementarlo, restarle de 1 en 1 hasta llegar a menos 100. Sería lo mismo, pero ya no le voy a poner i más, sino que le pondría i menos para que decremente. Lo que ustedes tienen que tener muy claro acá es esto. Este i más es la variable que yo uso para garantizar que esta pregunta en algún momento rompa. ¿Listo? Vamos a hacer el ejercicio aquí puntualmente con el